Señor juez de este honorable tribunal, abogados que ejercen la defensa técnica de los imputados, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Marvin Cepeda y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República y de acuerdo a las facultades que nos confieren los artículos 193, ordinal 3 y 74, 355 y 356 del Código Procesal Penal. En el proceso contra los señores Mauricio Araníva Gómez y Carlos Ramírez Martínez, por atribuirles el delito de lesiones agravadas, previsto y sancionado en los artículos 142 y 143 en relación al 145 y 129, numerales 3 y 7, todos del Código Penal, en prejuicio de la integridad física de la víctima Gonzalo Coreas. En tal calidad, procedo a hacer mi alegato inicial. Los hechos sujetos del debate de esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2022 a las 10 horas con 30 minutos exactamente sobre el Paseo General Escalón y la 83 Avenida Norte, en la colonia Escalón, frente al Centro Español de la ciudad de San Salvador, en donde el señor González Coreas caminaba sobre la acera en compañía de su novia Mayra Escalante, cuando dos hombres de repente tiran una tabla y cae cerca de donde va caminando el señor González y la señora Escalante. Cuando pasa eso, el señor González les dice que tengan mucho cuidado porque pueden golpear a alguien. Ellos inmediatamente se molestan y comienzan a insultarse y les empiezan a decir que no les importa a nadie. Ellos van a hacer lo que ellos desean, propiciándose en ese momento una acalorada discusión entre el señor Coreas y los sujetos. Comenzaron a insultos y empujones. En ese momento la señorita Escalante le dijo a su novio que no se metiera en problemas y que se fueran. Finalmente el señor Coreas accedió a lo que su novia le decía y empezó a alejarse, cuando de repente el señor Coreas sintió que alguien le jaloneó el brazo y lo tiró al suelo. Entonces otro comenzó a golpearlo con los pies, tratando de defenderse a la víctima, pero al ser golpeado por dos hombres no pudo levantarse. Al ver esto, la señorita Escalante comenzó a gritar y pedir ayuda. Corriendo calle abajo, una cuadra al norte, ella caminó y encontró dos agentes de la PNC, por nombres Denis Alvarado y Luciano Quintanilla, y quienes al contarles lo que ocurría en ese momento, no decidieron pensarlo más y corrieron hacia donde estaba la víctima. Cuando los agentes llegan, ven inmediatamente que los dos sujetos están golpeando a la víctima, tirada en el suelo, sangrando. Inmediatamente ellos dieron la voz de alto, pero uno de ellos se corrió hacia adentro del Centro Español, en el cual fue seguido y alcanzado por el agente Luciano Quintanilla, quien utilizó la fuerza para inmovilizarse, procediendo los agentes a identificar a los sujetos. El primero, el que se quedó en el lugar, de nombre Carlos Ramírez Martínez, de 39 años de edad, salvadoreño, originario de la ciudad y departamento de San Salvador, y el otro por nombre Mauricio Araníva Gómez, de 34 años de edad, originario del municipio y departamento de San Salvador, a quienes se le hizo de conocimiento en ese mismo momento y de forma clara y comprensible que quedarían detenidos por el delito de lesiones, previsto y sancionado en el artículo 142 del Código Penal, cometido en prejuicio del señor González Coreas. En cuanto a la víctima, en ese momento fue trasladada inmediatamente hacia una ambulancia a que recibiera la atención necesaria. Bueno, después de la descripción del hecho, informo a la Fiscalía que está en capacidad de probar que las conductas descritas son típicas, antijurídicas, culpables, las cuales se adecuan perfectamente al delito de lesiones graves culposas, previsto y sancionado en el artículo 142 del Código Penal. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primera conducta cumple con los elementos de tipo penal descrito en la conducta típica. Por lo tanto, decimos que en el artículo 143 la conducta típica es sancionada. Las lesiones se consideran graves si producen una incapacidad de un periodo de 20 días o más. Estos casos pueden llegar a ser con una pena de 3 a 6 años. Por su parte, en el artículo 145 dice que en los casos descritos, como los anteriores que hemos estado explicando en este momento, conquiere las circunstancias al homicidio agravado. Es una sanción que viene siendo básicamente parecida al 143.
En estos ambos artículos, 142, los imputados realizaron el acto de violencia, lesionando a la víctima. La segunda causa es la antijuricidad. El actuar de los imputados ha causado un menoscabo en la integridad física de la víctima, quien por mandato constitucional está protegido económicamente. El siguiente es la imputabilidad. Ambos imputados actuaron en coautoría, bajo el conocimiento de la ilicitud y acciones. No recae en ellos ninguna causal justificación excluyente de responsabilidad penal, por lo que tienen la capacidad de responder penalmente por las acciones ilícitas. Además, su conducta se encuentra agravada porque actuaron por la superioridad física que les dio ser dos hombres contra una sola víctima, aprovechando el hecho que solo era uno, pues, y se aprovecharon físicamente de esta persona de nombre Gonzalo, conforme a los artículos 3 y 7 del artículo 100 de la 129 del Código Penal. El siguiente es la culpabilidad. Existen elementos de prueba suficientes para establecer que los imputados son los probables autores directos de los hechos que atribuyen para concurrir todas las circunstancias. Para probar nuestras pretensiones contamos con prueba pericial consciente en reconocimientos médicos, con lo que pretendo acreditar la violencia en la cual fue víctima el señor González Corea. Prueba documental consistente en el álbum fotográfico en el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos y la prueba testimonial declaratoria de la señora Mayra Escalante y los dos agentes de la PNC, quienes fueron testigos. Y el doctor de medicina legal que otorga 25 días de incapacidad por daños en las costillas y daño en la mejilla probablemente permanente del señor González. En base a las pruebas pericial, testimonial y documental, el señor González solicita la cantidad de $3,000 por gastos en hospital, medicina, en base a las facturas que él tiene de 2.895. Y en representación del Estado, con base al artículo 146 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria penal y civil en contra de Carlos Ramírez Martínez y Mauricio Araniva Gómez. Muchas gracias, señor juez.